Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos y pueden compartir estas clases de inglés con otras personitas que lo necesiten. Hoy vamos a continuar con un tema súper importante que empezamos hace 2 clases, que es el tema de las tag questions o las question tags, que también es conocido por este nombre. Así que hoy nos vamos a enfocar en unos tips avanzados, ya que en las clases pasadas estuvimos viendo en qué contextos usábamos las tag questions. Además estuvimos mirando cada tiempo gramatical, cómo hacíamos estas tag questions en cada tiempo gramatical. Pero hoy ya vamos a mirar como otros tips súper importantes para que los tengan en cuenta en el momento de realizar estas question tags. Y el primer tip es acerca de las oraciones imperativas, es decir, cómo realizamos esas tag questions cuando tenemos como planteamiento principal una oración imperativa. Y es que recuerden que las oraciones imperativas son aquellas que usamos ya sea para dar una orden o para hacer una petición o para dar una instrucción o incluso para dar un consejo. Y la estructura es que el verbo nunca va conjugado, sino que va en infinitivo sin el tú. Entonces, cuando tenemos en la oración principal el verbo en infinitivo sin el tú, que no está conjugado, entonces sería un imperativo. Por ende, en la tag question vamos a colocar el will o también el want. Es decir, si ese imperativo está de forma afirmativa, también podemos colocar el want. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Supongamos que yo voy a decirle a alguien que me ayude a hacer algo. Entonces yo le diría, help me do it. Y la tag question sería, will you? Observemos entonces que esta oración en imperativo es como una orden prácticamente, y en este caso coloco el help, que es el verbo ayudar, y está en su forma imperativa, es decir, no está conjugado, está en su forma infinitiva pero sin el tú. Por lo tanto, la tag question la puedo formar con will o con want. Así que esta oración la podemos traducir como ayúdame a hacerlo, ¿vale? O ayúdame a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces mira que este will you o el want you, que también lo podemos usar, significaría como vale, ¿de acuerdo? En este caso, entonces vemos que el will you, al agregar esta tag question, esta orden help me do it ya sonaría más como una petición, ¿sí? No tanto como una orden, ya no tan fuerte como una orden, sino que ya se suaviza, ya suena más como una petición gracias a esa tag question. Observemos ahora este otro ejemplo. Open the door. Will you? Vemos entonces aquí que tenemos como otra orden y es abre la puerta, ¿vale? O abre la puerta, ¿de acuerdo? Observen entonces que aquí tengo la oración open the door, que es la oración imperativa, porque el open es el verbo que no está conjugado, y en la tag question voy a colocar el will. Open the door, will you? Pero acá con este will you, cuando yo digo de acuerdo o vale, se suaviza esa orden, suena un poquito más como una petición. Hace un ratito les decía que además del will, ustedes también pueden colocar el want, ¿sí? Como tag question. Entonces vamos a mirar este ejemplo utilizando el want. Así que yo voy a decir en inglés, consult your teacher, won't you? Vemos en este caso que estoy dando como una recomendación, ¿sí? Como una sugerencia a otra persona en donde yo le digo, consulta a tu profesor, ¿no? Miremos entonces que aquí tengo el verbo consult, que es consultar, y está en su forma infinitiva sin el tú, es decir, no está conjugado, está en imperativo. Y entonces en la tag question yo también puedo colocar el want. En vez del will, coloco el want. O también puedo decir will you, no hay problema. Se dice que la diferencia sutil entre el will y el want es que cuando uno coloca el want, va a esperar que la respuesta de la otra persona sea como no, no, es decir, negativa. Pero igual, ustedes pueden usar el will you o el want you. O sea, no importa, cualquiera de los dos, el que ustedes prefieran. No hay ningún inconveniente. Esto si los imperativos están de forma afirmativa. Ahora, ¿qué pasa si el imperativo está de forma negativa? Aquí, si el imperativo está de forma negativa, solamente tienen una opción en la tag question y es el uso del will. Solamente esa es la opción correcta. En otras palabras, aquí ya no pueden usar el will o el want. No. Aquí ya solamente deben usar el will. Es decir, cuando la oración principal o el planteamiento principal está de forma imperativa negativa, en la tag question ustedes deben usar el will. Por ejemplo, si ustedes dicen en inglés, don't stay there, la tag question la deben colocar con el will. ¿Por qué? Porque vemos que el imperativo stay está acompañado del don't, que es como la negación. Es decir, la oración está en imperativo, pero de forma negativa. Por lo tanto, la tag question debería de ir con will. Will you? Don't stay there. Will you?
que quiere decir no permanezcas allí, ¿vale? O no permanezcas allí, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, cuando el imperativo está de forma negativa, la tag question debe ir con will. Perfecto, puñecuras. Entonces, estas son las tag questions usando los imperativos. Ahora vamos a mirar cómo realizaríamos las tag questions si la frase tiene let's. Es súper sencillito. La tag question la haríamos con el shall, we y listo. Por ejemplo, recuerden que let's significa vamos. Por ejemplo, supongamos que yo voy a decir en inglés que vamos a trabajar duro. Entonces yo diría let's work hard. Por lo tanto, la tag question iría con shall we. Entonces yo diría let's work hard, shall we? ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar duro, ¿de acuerdo? O vamos a trabajar duro, ¿vale? ¿Listo? Entonces vemos que aquí pondríamos el shall we. Observemos este otro ejemplo. Supongamos que usted va a decirle a alguien, let's play, que quiere decir vamos a jugar. Y luego le agregaría el shall we como para finalizar la oración con ¿vale? ¿De acuerdo? Como decir, vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar, ¿de acuerdo? Vamos a jugar, ¿no? Esta sería la tag question. Let's play, shall we? Recuerden que siempre después del let's, el verbo lo colocamos en infinitivo sin el to. Ahora vamos con nuestro tercer tip avanzado. Y es qué pasa cuando en las oraciones hay un there is o un there are. Sencillito, preciosuras. En este caso, ustedes van a colocar, pues, el planteamiento principal o la declaración principal sería con there is o there are. Y la tag question, en este caso, sería con isn't there o con aren't there. Por ejemplo, yo voy a decir en inglés que hay un computador sobre la mesa. En inglés yo diría, there is a computer on the table, coma. En este caso colocaría como tag question, isn't there. ¿Por qué? Sencillito. Recuerden que el there is es para expresar existencia, significa hay, ¿vale? Y si este there is está de forma afirmativa, pues entonces lo que yo hago es que en la tag question coloco el there is pero al revés y además lo coloco en forma negativa. There is a computer on the table, isn't there? ¿Qué quiere decir? Hay un computador sobre la mesa, ¿no? O hay un computador sobre la mesa, ¿cierto? Vamos ahora con un ejemplo usando el there are. Yo voy a decir en inglés que hay 2 lápices. Yo diría, there are 2 pencils. Aren't there? Entonces miremos que en este caso estoy diciendo, hay 2 lápices. No, hay 2 lápices, ¿cierto? Hay 2 lápices, ¿verdad? Así que si en la oración principal está el there are, pues en la tag question voy a colocar el aren't there. ¿Por qué? Porque la pondría al revés y de forma negativa. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Fácil, ¿cierto? Solamente es cuestión de practicar y listo. Ahora, ¿qué pasaría si el there is en el planteamiento principal estuviera de forma negativa? Sencillito. Supongamos que yo voy a decir, there isn't a computer on the table. ¿Cómo sería la tag question? A ver, les di 3 segunditos. 3, 2, 1. Muy bien. Pues en este caso sería, is there. Porque recuerden que si en el planteamiento principal está de forma negativa, pues entonces la tag question se haría de forma afirmativa. Ahora, ¿cómo quedaría entonces si yo digo, there aren't 2 pencils? 3, 2, 1. Muy bien, sería are there. Ahora, ¿qué pasaría si yo en el planteamiento principal o en la oración principal o en la declaración principal tuviera el that o el this? No importa si está trabajando como adjetivo demostrativo o como pronombre demostrativo, no. ¿Qué pasaría si en la oración yo encuentro este that o este this? Súper facilito, preciosuras. En este caso haríamos la tag question usando el isn't it. Por ejemplo, si yo digo en inglés, ese carro es tuyo, ¿verdad? O ese carro es tuyo, ¿cierto? O ese carro es tuyo, ¿no? Sencillo, yo diría, the car is yours, isn't it? ¿Por qué? Porque este that me está queriendo decir de que hay una singularidad, es decir, que hay algo singular allí, uno solito, que en este caso sería ese carro. Estoy hablando de ese carro de uno solo. Por lo tanto, en la tag question yo pondría isn't it. ¿Por qué? Porque el it, en este caso, representaría a that car, ese carro. Miremos este otro ejemplo usando el this. Supongamos que yo voy a decir en inglés que esta es tu casa, ¿no? O esta es tu casa, ¿vale? Esta es tu casa, ¿cierto? Yo diría, this is your house, isn't it? Ay, aquí se me cortó al final el signo de interrogación, no se alcanza a ver, pero bueno, saben que después del isn't it va en signo de interrogación. Entonces, ¿por qué coloco isn't it? ¿Por qué? Porque estoy hablando de this, singular, que significa esta o este.
Ahora, ¿qué pasa si en la oración principal yo encuentro el this o el those? No importa si está trabajando como adjetivo demostrativo o como pronombre demostrativo. No importa, igual por acá les voy a dejar los videitos de esas clases como para que las visualicen muchísimo mejor. Bueno, entonces, si en la oración está el this o el those, fácil. En la tag question yo voy a poner aren't they. Por ejemplo, si yo voy a decir de que esos lapiceros son suyos, no, o esos lapiceros son suyos, ¿cierto? Esos lapiceros son suyos, ¿verdad? Yo diría, those pens are yours, aren't they? Vemos entonces de que si en la oración principal está el those, coloco en la tag question el aren't they. ¿Por qué? Porque este those alude a plural, esos lapiceros. Por lo tanto, en la tag question yo debo colocar aren't they. ¿Por qué? Porque el are o el aren't en este caso trabajaría con plural. Y el they es un pronombre personal que hace alusión a varios, es decir, a ellos. Ahora vamos con este otro ejemplo. Yo voy a decir en inglés que estas son tus llaves, ¿cierto? O estas son tus llaves, ¿verdad? O estas son tus llaves, ¿no? Yo voy a decir, these are your keys, aren't they? Vemos que aquí también colocamos el aren't they. ¿Por qué? Porque estoy hablando de this, que significaría estas o estos, ¿sí? Es decir, también está en plural. Ahora, ¿cómo haríamos estas tag questions si hay unos verbos modales en la oración principal? Facilito, muñecuras. Si hay unos modal verbs en la oración principal o en el planteamiento principal, tales como el should, el could, el can, el must o el might, en la tag question pondríamos estos mismos modal verbs, ya sea en afirmativo o negativo, dependiendo de la estructura de la oración principal. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, la reunión debería empezar a las 5, ¿no? O la reunión debería empezar a las 5, ¿cierto? O la reunión debería empezar a las 5, ¿vale? Yo diría, the meeting should start at 5 o'clock, shouldn't it? Como en la oración principal yo tengo el modal verb should de forma afirmativa, entonces en la tag question yo voy a colocar este should pero de forma negativa, shouldn't it. ¿Y por qué coloco el it? Porque el it estaría representando el sujeto o el sustantivo de meeting. Ahora vamos a mirar algunos extra tips. Y es que en las oraciones imperativas ustedes también pueden realizar la tag question usando el can't you en vez del will o el want you. Pero en este caso ya sonaría como más rudo o con algo de enojo. Por ejemplo, si yo le digo a alguien go to the class, can't you? Significa ve a la clase, ¿quieres? Pero en este caso suena como más rudo. Además de una orden, puedo transmitir de que estoy enojado y que le exijo a esa persona que vaya a clase. Go to the class, can't you? Otro ejemplo puede ser si yo digo close the window, can't you? Que quiere decir cierra la ventana, ¿quieres? O cierra la ventana, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, si en la tag question quieren sonar un poquito más rudos en la parte de los imperativos, pues entonces pueden usar el can't you. Ahora viene otro tip súper importante y es que si en el planteamiento principal o en la oración principal hay una palabra que aporte un significado negativo a la frase, así la frase esté de forma positiva, pues la tag question iría en positivo. Por ejemplo, supongamos que para decir usted no tiene nada, yo puedo decirla de dos maneras. You don't have anything o you have nothing. Ambas significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la primera sí estoy usando un auxiliar negativo que sería el don't, pero en la segunda no estoy usando ningún auxiliar, sino que coloco la palabra nothing, que hace que la frase tenga un significado negativo. Entonces, ¿cómo quedaría la tag question en las dos oraciones? Sencillo, pues en la primera sería you don't have anything, do you? Y en la segunda también pondría do you, por lo tanto quedaría you have nothing, do you? ¿Por qué? Porque las dos oraciones denotan algo negativo, es decir, significan lo mismo, solamente que están escritas de diferente manera, pero ambas están en un sentido negativo, por lo tanto, el auxiliar debe ir en positivo, do you? Así que ambas oraciones significan usted no tiene nada, ¿cierto? O usted no tiene nada, ¿verdad? Así que no lo olviden, si la oración tiene una palabra que aporta un significado negativo, ahí deben colocar la tag question de manera positiva. Ahora, ¿qué pasa si en la oración principal tenemos el everybody, somebody, nobody o everyone, someone, no one? Sencillito. Pues en la question tag vamos a usar como pronombre personal they. Por ejemplo, everyone came to class, didn't they?
Aquí observamos que colocamos el didn't they. ¿Por qué? Porque si la oración está en pasado de forma afirmativa, pues en la tag question debemos de colocar el didn't, que es el auxiliar en forma negativa, que trabaja para pasado, y el they. ¿Por qué? Porque el sujeto es everyone. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente ejemplo? Analicémoslo. Dice, nobody found the keys. Did they? Sencillo, vemos que en la tag question que dice did they, se están cumpliendo dos reglas, y es la primera, que en este caso si el sujeto es nobody, pues el pronombre de la tag question sería they. Y segundo, como les acabé de explicar anteriormente, y es que si en la oración o en el planteamiento principal hay una palabra que denota algo negativo, como en este caso nobody, pues entonces la tag question se pondría de manera positiva. En este caso se usó el auxiliar did de manera positiva porque el verbo en la oración principal está en pasado. Por eso se utilizó el did. Por acá arribita les voy a dejar el video de cómo realizar las tag questions en varios tiempos gramaticales. Ahora vamos con nuestro siguiente tip. ¿Qué pasa si en la oración principal encontramos el nothing, el everything, el something o el anything? Fácil, pues en la tag question vamos a colocar el pronombre personal it. Por ejemplo, si yo digo que nada es realmente bueno, ¿o sí? Yo diría en inglés, nothing is really good. Is it? Aquí la tag question también cumple las dos reglas. La primera es que si está el sujeto nothing, pues el pronombre personal de la tag question sería it. Y segundo, como el nothing es una palabra que denota algo negativo, pues entonces la tag question va de forma positiva. Ahora, si yo digo everything is fine, isn't it? Vemos que aquí se cumple la regla del it, es decir, como el sujeto en la oración principal es everything, pues en la tag question yo voy a colocar el it. Y finalmente, nuestro último tipcito es el siguiente. Si ustedes desean hacer esas tag questions de manera pero muy informal, pueden usar el right. Por ejemplo, she wants to study medicine, right? Que quiere decir, ella desea estudiar medicina, ¿cierto? O ella desea estudiar medicina, ¿verdad? Y bueno, preciosuras, este fue mi último extra tip que les di con este tema de las tag questions. Espero que hayan aprendido un montón. La idea es que lo practiquen muchísimo para que se les haga mucho más sencillito. Así que thank you so much por visualizar. Recuerde que si el video les fue útil y les gustó, le pueden dar un like y le pueden ayudar mucho a este canal. Se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este video a otras personas. Y pueden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las demás clases. Además pueden dejar su tema de recomendación aquí abajito. Bye, nos vemos. See you.